Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Como ya conocen, hemos empezado a trabajar en el proceso de construcción de este convenio con el impulso de la Cumbre Iberoamericana de Acceso a la Justicia y la FIAC y de manera conjunta con el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia y la Secretaría General Iberoamericana. En este tiempo se ha constituido este grupo de trabajo interinstitucional y se ha podido contar con el apoyo inicial del programa Eurosocial para la contratación de los expertos que nos están acompañando en esta apasionante iniciativa. Es necesario señalar que partimos no solo de una cultura jurídica común, sino también en este caso de un gran acervo común igualmente en nuestra comunidad. Existen ya numerosos instrumentos de soft law, herramientas de diagnóstico y planificación, así como un sólido desarrollo normativo y jurisprudencial. En este momento se han iniciado ya los trabajos para recabar las aportaciones de las redes más importantes en la región y de los organismos internacionales más relevantes en la materia, entre otros, la Asociación Interamericana de Defensas Públicas, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Iberoamericana de Colegios de Abogados, el PNUD, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No cabe duda que estamos haciendo historia, trabajando este convenio que resulta absolutamente innovador en el panorama jurídico global. Por todo ello, consideramos que las aportaciones que se van a realizar desde la sociedad civil tienen una capital importancia. El trabajo que ustedes vienen desarrollando, desde la prestación de servicios hasta la realización de diagnósticos, análisis y publicaciones, nos acercan sin duda a la detección de las necesidades jurídicas insatisfechas y el conocimiento de buenas prácticas y de las barreras existentes en la materia. Todos sabemos que el derecho internacional de los derechos humanos tiene precisamente ese carácter que trasciende nuestros ordenamientos internos por su capacidad de impulsar reformas en el ámbito social. Queremos poner el foco de atención en las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social para poder contribuir a la cohesión social y a la reducción de las desigualdades. Conseguir un texto que tenga un impacto real en la modificación de nuestras propias leyes y políticas públicas es sin duda el reto y el horizonte de este convenio. Recordemos que el acceso a la justicia o tutela judicial efectiva entraña una pluralidad de derechos que van aparejados al mismo y que realmente pueden verse menoscabados o desconocidos por situaciones de orden cultural, social o económico, como inteligentemente lo apunta el profesor Tarufo. El acceso a la justicia es evidentemente el presupuesto básico para exigir el cumplimiento y eficacia de todos los derechos subjetivos de la ciudadanía. Poder contar con un estándar iberoamericano va a ser un cambio de paradigma en las necesarias reformas que debemos acometer para que el acceso a la justicia contribuya a la justicia social en el sentido más amplio. Muchas gracias por la asistencia, su acompañamiento y su participación resulta imprescindible en este proceso. Gracias. A mí me gustaría simplemente mencionarles que este es un proceso muy novedoso, no solamente para la región, sino para el mundo. No existe actualmente un instrumento vinculante referido al acceso a la justicia como derecho, si bien existen algunos documentos de soft law desarrollados en la región, como por ejemplo las reglas de Brasilia, que, como ustedes bien saben, son una fuente muy importante de aplicación del derecho, pero de vuelta no vinculante respecto a este derecho fundamental. En este campo, para la COMGIB y para el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia, es de suma relevancia avanzar en este primer
convenio de derechos para la COMGIB y para la región en respecto al acceso a la justicia que permita garantizar la exigibilidad de este derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas de la región. En el programa de hoy, como habrán visto en la agenda que les hemos compartido, vamos a iniciar la participación, a iniciar con la participación de Luciana Berkovich, coordinadora para Latinoamérica de la Red de Empoderamiento Jurídico convocada por Namatí, que se referirá a la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de definición de este convenio. A continuación, los expertos de la COMGIB y del PIAJ, María Luisa Domínguez y Joaquín Delgado, presentarán la metodología de trabajo y la hoja de ruta del convenio y el cuestionario abierto a las organizaciones de la sociedad civil en nuestra página web. Luego tendremos un espacio abierto para el diálogo, que será coordinado por José Ramón Antón, que también es experto de la casa. En este caso, para dar inicio a la agenda, Luciana, le voy a pasar la palabra a Luciana Berkovich, como decía, coordinadora para Latinoamérica de la Red de Empoderamiento Jurídico convocada por Namati. Luciana, la palabra es tuya. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Tatiana, María Luisa, Joaquín, por el trabajo y por todo el esfuerzo, y que finalmente aquí estamos. Cuando escuchaba a Tatiana diciendo estamos inaugurando este proceso, yo no me imagino mejor forma de ir culminando este año laboral con la inauguración de un proceso que se va a desarrollar durante todo el año que viene, que tiene que ver con desarrollar estos marcos normativos regionales sobre acceso a la justicia. Así que celebro estar cerrando un año con este inicio de proceso, y un agradecimiento especial a la CONGIP por su apertura a que este sea un proceso participativo y a la reflexión y al diálogo sobre cómo hacerlo y las distintas instancias que debería desarrollarse en este proceso de participación de la sociedad civil. Cuando desde hace un tiempo varias organizaciones venimos trabajando con pensar qué significa el acceso a la justicia para nosotros en la región, cuáles serían esos estándares que nos imaginamos necesarios a nivel regional, qué hace falta en nuestra región para mejorar el acceso a la justicia y pensar en una justicia centrada en las personas, centrada en los problemas de las personas y especialmente de los sectores más vulnerabilizados. Nos imaginábamos, y en nuestro imaginario, en el largo plazo, estaba, bueno, vamos hacia un acuerdo latinoamericano por el acceso a la justicia, así se llama nuestro documento inicial del proceso, que era, bueno, vamos hacia allí, era como, lleguemos a eso en algún momento, y vamos hacia un acuerdo. En nuestro caso era latinoamericano, por el sentido de nuestro trabajo, que no incluye los países de Europa, pero el sentido era, caminemos y vayamos dando pasos hacia eso. Y de repente, como meses después de haber lanzado ese documento, fue cuando nos enteramos de todo este proceso que la CONGIP estaba iniciando, de generar esos marcos normativos vinculantes iberoamericanos sobre acceso a la justicia. Y creemos que es una oportunidad enorme para nuestra región. Tanto por el contenido que puede tener, sobre cómo puede mejorar el acceso a la justicia en nuestra región, y sobre todo sobre cómo ese proceso puede ser participativo y ser legitimado a nivel nacional en la mayoría de los países de nuestra región, con participación no solo de las organizaciones de la sociedad civil, sino generando procesos profundos de participación a nivel nacional de los distintos sectores involucrados. Y aquí es donde sí creo que, por nuestra parte, desde las organizaciones de la sociedad civil, esto nos va a implicar un esfuerzo en términos de tiempo y de recursos para el año que viene. Digo, este es un proceso que se inicia, que llevará un tiempo. Entendemos que no es que en 2 meses vamos a tener un convenio, sino que va a ser un proceso que va a requerir participación, que va a requerir lectura de documentos, que va a requerir sociabilizar estos documentos y estas discusiones en nuestras organizaciones y en nuestros contextos. Y esto va a requerir también esfuerzo por nuestra parte y tiempo. Así que imagino que muchas de nosotras estamos en ese proceso de planificar nuestro 2023. Así que el pedido también a las organizaciones es que nos reservemos tiempo, espacio para participar en todo este proceso durante el 2023. Entendemos que muchas veces las organizaciones tienen una agenda con muchas cosas y nunca se llega a hacer todo lo que hay que hacer en nuestro contexto, pero sí entendemos que hay que dedicarle energía, tiempo y esfuerzos, porque es una oportunidad, diría, irrepetible. Digo, una vez que ya se dé esta discusión, que ya se llega a un borrador, que ya se llega a un documento, volver a iniciar estos espacios de discusión es complicado. Así que
entendemos y pedimos y acompañaremos todo ese proceso de participación efectiva de la sociedad civil en el proceso. Y aquí esto lo he compartido a veces que cuando discutimos sobre cómo tiene que ser ese proceso, aquí sé que hay algunas personas que están aquí presentes que saben más que yo, pero hay un proceso que yo tomo como ejemplo que me parece que está siendo muy exitoso, que es el proceso del Acuerdo de Escazú a nivel latinoamericano en los derechos de acceso en materia de justicia ambiental. No solo por cómo ha sido el proceso de participación de la sociedad civil, sino en general cómo se ha dado todo el proceso de rendición de cuentas, de las decisiones que se toman, la legitimación del proceso a nivel nacional, y ahora que ya existe, que ya es vinculante y que ya es normativamente vinculante para muchos de los estados, los mecanismos de cumplimiento que tiene y los mecanismos de participación en la efectivización. Creo, a mí uno de los elementos que más me entusiasman de esta discusión que estamos iniciando es que marcos normativos regionales y con participación de este tipo tienen mayor posibilidad de efectividad. Creo que cuando hablamos de marcos normativos globales muy lejanos de la discusión que se da a nivel nacional, pueden ser efectivos, se pueden utilizar en las discusiones de política pública a nivel nacional, pero sabemos que la efectividad muchas veces no es la que quisiéramos. Si logramos discusiones robustas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, participación efectiva, que la gente conozca que hablamos cuando hablamos de esta convención, este convenio iberoamericano de acceso a la justicia, creo que las posibilidades de que luego el resultado al que lleguemos sea efectivo y haga que se modifiquen políticas públicas, que se modifiquen prácticas concretas, es mucho mayor. Y otro de los elementos que para mí es muy, viendo lo que está dando en el proceso de Escazú y que me parece que vamos por ese camino también en esta discusión, es el establecimiento de obligaciones concretas para los estados. Creo que está bien establecer estándares, tener discusiones sobre estándares regionales, pero el establecer obligaciones muy concretas a las que se le pueda dar seguimiento y ver la efectividad a nivel nacional es otro de los elementos que vemos que en Escazú está haciendo que sea un marco normativo regional que ayude a avanzar políticas públicas y avanzar cumplimiento efectivo de derechos. Así que nada, para cerrar, muy, muy entusiasmada con este proceso. Por nuestra parte, vamos a apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance, sobre todo para lograr la participación efectiva de la sociedad civil y en particular de las organizaciones que trabajan directamente con comunidades y con grupos vulnerabilizados. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Luciana, por tus palabras. La verdad es que a nosotros desde la Comgib y desde el PIAC nos entusiasma muchísimo la posibilidad de incorporar la perspectiva de la sociedad civil. Como veremos en unos minutos, también ya lo estamos haciendo respecto de otras organizaciones internacionales y de redes regionales de justicia, pero uno de los mandatos que nosotros recibimos de los ministros y ministras de justicia de los países iberoamericanos en nuestra última asamblea plenaria fue que este proceso, que de hecho se ha impulsado con muchísimo compromiso por parte de los ministros y ministras de justicia, y eso también es necesario decirlo, era o es el mandato que, que haya una participación abierta y plural en la elaboración, en el marco de la elaboración de este convenio iberoamericano de acceso a la justicia. Y en este sentido, la participación de la sociedad civil es un punto muy, muy relevante que incorpora visiones específicas sobre quienes utilizan también el sistema de justicia y quienes apoyan la utilización y el mayor acceso a la justicia en territorio. Y realmente es muy importante la perspectiva que nos puedan llegar a dar tanto para esta primera fase del convenio como para las sucesivas fases del convenio de cara a tener un instrumento vinculante abierto a la firma, esperemos en los próximos años. Así que muchas gracias, Luciana. Vamos a continuar con la agenda de hoy y vamos a lo concreto, vamos a poder contarles entonces, para que los expertos les puedan contar cómo ha avanzado la metodología de trabajo y la hoja de ruta del convenio y de qué se trata este cuestionario que ya está abierto a las organizaciones de la sociedad civil en nuestra página web para recibir todas las observaciones, los puntos y los aportes de
de la sociedad civil para el Convenio Iberoamericano. Están con nosotros María Luisa Domínguez, que es licenciada en Derecho y especialista en Cooperación Internacional, cuenta con más de 25 años de experiencia como asesora y coordinadora en proyectos de modernización, fortalecimiento institucional y gobernanza, particularmente en programas de justicia en América Latina y en España. Ha sido técnica senior responsable de la línea de acceso a la justicia del programa Eurosocial de la Unión Europea durante el periodo 2016-2022 y punto focal del Foro Chile, Unión Europea de Apoyo al Proceso Constituyente de Chile entre 2021 y 2022. Asimismo, se encuentra con nosotros Joaquín Delgado Martín, magistrado que pertenece a la carrera judicial desde 1991 de España y actualmente presta servicio en la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Es licenciado en Derecho de la Universidad Complutense y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Judicial de Expertos en Derecho, la REDUE, y ha sido uno de los padres de las 100 reglas de Brasilia que ha desarrollado la Cumbre Judicial Iberoamericana. Así que María Luisa y Joaquín, les dejo el piso para que puedan contarnos cómo es la metodología actual en la que estamos trabajando en el Convenio Iberoamericano, la hoja de ruta y el cuestionario. Gracias, Tatiana. Bueno, mientras Yanka va compartiendo la presentación, yo quiero aprovechar para agradecer a Luciana, a la Red de Empoderamiento Legal que representa a Luciana, Namati y Así, que colaboren en este proceso porque, para nosotros es fundamental la opinión y la visión de las organizaciones de la sociedad civil de cara a la definición de este convenio. Hemos empezado ya una ronda de consultas con las redes regionales de justicia, hasta aquí representada la IDEF, pero también con la cumbre, con la IAM, con organismos internacionales, aparte de los talleres de trabajo que estamos haciendo con los ministerios de justicia y las instituciones que integran la CONGIP. Permítame un apunte. Como veo que hay mayoría de argentinos, mucha suerte el domingo y espero que no haya ningún francés por ahí. La presentación la hemos estructurado en 3 partes. Una de antecedentes sin contexto, porque sí es verdad que empezamos ahora el trabajo de definición y de concreción del convenio. Sí es verdad que hay todo un trabajo previo que no podemos desconocer. Luego abordaremos la metodología de trabajo y una breve hoja de ruta para al final presentar el cuestionario que ya está alojado en la página web de la CONGIP, ¿no? Para completar. Si puedes, Yanka, pasar a la siguiente, por favor. Bueno, como decía, ha habido todo un trabajo previo desde el año 2019, ¿no? Alrededor del convenio. En el encuentro del programa Eurosocial de la Unión Europea, que tuvo lugar en Cartagena de Indias, hubo unas mesas de trabajo que se llevaron a cabo en relación al acceso a la justicia. Surgió la idea de trasladar las reglas de Brasilia, que son un instrumento que todos conocéis, pero que no tienen carácter vinculante, porque son de soft law, a un convenio internacional. Pues este testigo lo toma la Cumbre Judicial Iberoamericana y ya en la reunión preparatoria de la cumbre que tuvo lugar en Perú en octubre de 2019, ya quedó constancia, lo plantearon y quedó constancia en el acta. Y a su vez en la Asamblea General, que tuvo lugar un año después, porque por la pandemia todo esto estuvo parado un año, la Asamblea General o plenaria que tuvo lugar en Lima en diciembre de 2020, ya efectivamente avalan la conversión de las reglas en un convenio internacional. La siguiente, Yanka, por favor. A partir de ahí empezamos a trabajar en lo que se definió la fase preparatoria, ¿no? Que tuvo lugar entre todo el año 2021 y el primer semestre de este año 2022. Esta fase ha estado impulsada por la CONGIP, también por la Cumbre Judicial y por el Programa Eurosocial de la Unión Europea, que ha terminado en julio de este año. En el programa de acción de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Andorra en abril de 2021, en su apartado 24, ya se hace referencia a este tema y en mayo ya se realiza una primera reunión de lanzamiento de la iniciativa con todos los integrantes que estaban en aquel momento, y en junio se constituye un equipo técnico
integrado por representantes de la CONGI, de la CEGI, del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia y de Eurosocial. Ese primer equipo técnico trabaja en un marco conceptual del convenio y un primer borrador de texto. Y de julio a diciembre de 2021 pues, se realizan varios talleres de trabajo con los ministerios de justicia de la región. La siguiente, Yanka, por favor. En enero de este año, en Valparaíso, Chile, se lanzó, digamos, el primer antecedente del convenio con la Declaración Iberoamericana de Acceso a la Justicia, que firmaron todas las redes regionales de justicia. Y en Barranquilla, en Colombia, se reúne la comisión delegada de la CONGI, toma el testigo y el liderazgo del convenio y lo lleva a la asamblea plenaria en julio, donde ya la asamblea plenaria da el visto bueno a avanzar en el convenio y que se defina una hoja de ruta, ¿no?, para avanzar en el mismo. Y en agosto de 2022 es cuando se inicia esta asistencia técnica que integramos Joaquín Delgado y yo. La siguiente, Yanka, por favor. Ahora ya te paso el testigo a ti, Joaquín, para que cuentes un poco el contexto y los fundamentos, ¿no?, del convenio. Bueno, buen día, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En esta primera intervención mía, pues trasladar la enorme ilusión de participar en este proyecto, que creo que merece la pena todos los esfuerzos que hagamos y reservar esa agenda, esos trozos de agenda de los que hablaba Luciana en su intervención. Bien, la verdad es que cuando hablamos de acceso a la justicia en nuestra región, en Iberoamérica, pues tenemos ya un montón de elementos institucionales y axiológicos que, además de una enorme calidad, sobre el acceso a la justicia. Aquí hay algunos ejemplos, podríamos buscar muchísimos más, pero dentro de Cumbre Judicial Iberoamericana tenemos las reglas de Brasilia, dentro de la CONGIP todo lo que es la estructura del Plan Iberoamericano de Acceso a la Justicia, la IAN trabajando en torno a las guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos, AIDEF ha trabajado en multitud de instrumentos. Aquí se ponen algunos ejemplos: guía regional para víctimas de violencia en prisiones, las reglas de Bangkok en clave de defensa pública, el modelo regional de defensa de personas en contexto de movilidad, y luego dentro de este entorno tiene una significación especial todas las resoluciones y las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pues bien, tenemos esta base, estos fundamentos de gran calidad para poder trabajar y que sirvan de base para trabajar sobre un convenio. Lo que pasa es que la mayor parte de estos instrumentos son instrumentos de soft law y por tanto no tienen ese carácter vinculante. A través de o mediante un convenio internacional, pues ¿qué se va a conseguir? Pues se va a conseguir contribuir a mejorar la aplicación efectiva por parte de todos los que desarrollan funciones en materia en los distintos ámbitos de la justicia. Va a ofrecer, frente a los esfuerzos fraccionados que hemos visto que se han ido haciendo durante estos años en los distintos ámbitos, pues va a ofrecer un marco global que permita mejorar las políticas públicas en acceso a la justicia. En tercer lugar, lleva consigo una confirmación del compromiso de los países iberoamericanos para avanzar en la igualdad de acceso a la justicia. Y por último, y no es menos importante, va a coadyuvar a orientar las distintas actuaciones de los diferentes organismos de la región hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Este ODS 16, esta justicia para todos. La siguiente, por favor. Bien, actualmente, siguiendo la línea en el tiempo que ha iniciado María Luisa, actualmente nos encontramos en lo que podemos llamar una fase de consolidación y de definición ya de contenidos. ¿Y por qué? Porque es necesario, pues, todo un mecanismo que permita enriquecer y legitimar todo el proceso de elaboración del convenio en sus diferentes instancias, para que todos y todas podamos aportar
elementos al acervo sobre el que se construye el convenio internacional. Y en este ámbito, pues, es necesario abrir este cauce de participación. ¿Con quién? Con las redes regionales de justicia, con otros organismos internacionales referentes en la materia y con las organizaciones de la sociedad civil de carácter regional y de ámbito nacional, que es lo que hoy nos ha sentado en torno a esta mesa o a este foro virtual. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, la metodología de trabajo, pues contamos con varios elementos. En primer lugar, contamos con un equipo técnico que está desarrollando trabajos de back office, de apoyo a este andamiaje, la elaboración de un estudio sobre cuál es el marco normativo regional e internacional en materia de acceso a la justicia. Contamos también con todos estos instrumentos de soft law que hemos señalado anteriormente. Se tiene previsto la creación de un comité asesor de personas expertas que puedan trabajar sobre texto del convenio iberoamericano. Se abre un proceso de consultas y participación con las organizaciones de la sociedad civil, así como un proceso de consultas con las redes de justicia de la región y otros organismos internacionales. Y por último, y no menos importante, el último elemento metodológico es el desarrollo de una ronda de talleres con los ministerios de justicia e instituciones análogas que forman parte de la CONJI. Pues bien, todo este es el andamiaje de la metodología de trabajo para abordar el texto del convenio iberoamericano. La siguiente, por favor. En esta fase de consolidación, que hemos llamado de consolidación y de definición, pues se desarrolla en estos pocos meses de septiembre a diciembre. En agosto se inició una asistencia técnica para el impulso de este convenio. Ya en septiembre de este año se pusieron en marcha los cuestionarios FODA para realizar un diagrama de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y además la realización de un análisis del marco normativo regional en materia de acceso a la justicia. A partir ya de octubre hasta diciembre del 2022 se han desarrollado al menos 5 talleres con los ministerios de justicia e instituciones análogas, y además se ha iniciado el proceso de consultas con las redes regionales del sector justicia, pero también con las organizaciones de la sociedad civil. Y la idea es poder tener, y ya están avanzados los trabajos, en diciembre de 2022 una estructura del convenio y las definiciones centrales del convenio, para ya después pasar a la siguiente fase, que ya nos iríamos al año 2023. Pasamos a la siguiente, por favor, ya lo veo. Bien, en relación con el proceso de consultas ya centrados en las entidades, los organismos de la sociedad civil, pues en este diciembre de 2022 se remite o se ha elaborado un cuestionario para ser capaz para sistematizar toda la información, la enorme y rica información que desde las distintas entidades de la sociedad civil se puede llegar a aportar al proceso de creación y de elaboración del convenio. Pues bien, esta sistematización, el cuestionario responde a esta idea de sistematización. Volveremos posteriormente al cuestionario. El plazo de respuesta para el cuestionario es hasta la primera semana de febrero del 2023, el viernes 3 de febrero. Para luego después, durante el resto del tiempo de febrero, Namati pueda abordar todo el proceso de sistematización de los resultados que surgen de la contestación del cuestionario. Y ya posteriormente, ya entrando en 2023, ya en el primer cuatrimestre, poder hacer un taller presencial con las redes, con los organismos internacionales y con los organismos de la sociedad civil. Lo que pasa es que todavía no está definido ni la fecha ni el lugar de ese taller presencial, para después continuar
en una segunda fase durante todo 2023 ya con un sistema que consistirá en aportaciones al texto y a consultas a través de la vía web, por vía web. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el cuestionario online lo vamos a presentar brevemente a partir de ahora y cuenta con cinco partes, y entonces se puede responder pues, a todas a las preguntas o solo algunas de ellas. Las 5 partes son las siguientes. Primero, la información de contacto. En segundo lugar, las barreras para el acceso a la justicia según el tipo de obstáculo. En tercer lugar, las barreras por tipologías de conflicto. En cuarto lugar, ya asistimos o nos centramos en las barreras para personas o grupos en condición de vulnerabilidad específicos. Y luego, en el quinto lugar, ya nos dejamos un espacio a los otros aspectos relacionados con el acceso a la justicia. Vamos al siguiente, por favor. Esta es la primera de las partes, donde pedimos pues, una información de contacto con nombre y apellidos identificativos de las personas que respondan, la organización a la que representa en caso de que corresponda, y luego después afirmar pues, si se trata de la contestación se hace en representación de una organización o a título personal. Pasamos a la siguiente, por favor. Y luego continúa pues, con el país, el correo electrónico para contacto y el nivel en el que se opera, subnacional, nacional, regional o global. El siguiente, por favor. Luego ya, entrando en la siguiente parte, en esta primera parte para identificar quién está contestando el cuestionario, pues pedimos o se pide desde el cuestionario que se defina los grupos cuyos derechos se defienden preferentemente. Y pedimos que se haga un máximo de 3. Aquí tenemos un listado de personas o grupos en condición de vulnerabilidad, pero luego después tenemos al final un apartado para otros. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, yo creo que está... Creo que a partir de aquí ya, Joaquín, sigo yo. Pues adelante, María Luisa. Gracias. Gracias. Bueno, al final entiendo que Namati va a circular el enlace al cuestionario que ya está alojado en la página web de la COGIC. Al final presentaré dónde se puede encontrar en cualquier caso. La siguiente pregunta que se ha incorporado en el cuestionario es relativa a las herramientas que utiliza la organización que esté respondiendo, ¿no? Es decir, si está más orientada a prestar asistencia legal o se dedica más al litigio estratégico, a la promoción de derechos, a la investigación. Hay todo un despliegue de diferentes herramientas, ¿no? Para que se puedan seleccionar y en caso de que no estén en este listado, incorporar al final cualquier otra. La siguiente, por favor. Entramos ahora en el apartado relativo a las barreras, ¿no? Para el acceso a la justicia. En primer término, se pregunta sobre posibles barreras de acceso a la justicia según la tipología de obstáculos. Y estos son de orden socioeconómico, por ejemplo, de orden cultural. Han surgido en otros cuestionarios que hemos hecho con el Ministerio de Justicia todas las barreras lingüísticas de orden cultural que pueden tener las personas o colectivos pertenecientes a comunidades originarias, o bien si son barreras de orden físico o geográfico, por la distancia, la lejanía, la falta de cobertura de algunas instituciones del sistema de justicia que no llegan siempre a todos los sitios, particularmente en zonas rurales, o bien si son obstáculos relativos a la información o al conocimiento en derechos, que también es una de las cuestiones que están surgiendo mucho en los cuestionarios que hemos circulado tanto a las redes como a los ministerios de justicia, ¿no? El desconocimiento amplio de la población y sobre todo de determinados colectivos sobre sus derechos y los mecanismos, ¿no? Que tienen para hacerlos efectivos. O bien si son obstáculos, barreras de orden procedimental o de orden normativo u otro ámbito. Por ejemplo, en otro ámbito ha surgido una barrera relacionada con la falta de identificación o la falta de documento, el registro y de documento de las personas que les impide
si no están documentadas, acceder al sistema de justicia. La siguiente, por favor, Yanka. Luego, la siguiente pregunta está orientada a identificar las barreras o obstáculos por tipología de conflictos. Eso sí son de ámbito penal o del ámbito civil o violencia intrafamiliar y género, que es una de los, barreras o obstáculos donde se está recabando mayor información y donde me parece que hay mayores barreras, o bien en el ámbito de familia, en el ámbito laboral, conflictos de tierra, conflictos vecinales, en el ámbito administrativo, justicia indígena u otros, ¿no? En cuarto lugar, la cuarta pregunta está orientada a identificar barreras o obstáculos específicas de determinados colectivos o grupos en condición de vulnerabilidad. Aquí se ha partido de la definición que tiene la regla 13 de las reglas de Brasilia, que se consideran personas o colectivos en condición de vulnerabilidad. Pues ya sean mujeres, personas LGTBI, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, bueno, todo un despliegue de distintos colectivos o cualquier otro que se pueda considerar. La siguiente pregunta está orientada a identificar otros aspectos relacionados con el acceso a la justicia y sobre todo qué otros mecanismos o vías alternativas más allá de la justicia formal se considera deben ser tenidas en cuenta de cara a un convenio de acceso a la justicia. Pues aquí pueden entenderse temas como los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la justicia restaurativa, la justicia indígena, todo aquello que se entienda que es mecanismos o vías alternativas a la justicia más formal. Otro de los temas novedosos en relación con las reglas de Brasilia y que va a tener un capítulo específico dentro del convenio es todo el tema relativo a la digitalización de la justicia y el uso de las tecnologías de la justicia, que bueno, como sabéis, con el contexto COVID se le ha dado un impulso importante, pero también tiene su contrapartida, ¿no? Que es todo el tema de la brecha digital. Entonces aquí hay una pregunta orientada a identificar cuáles son los principales obstáculos que desde las organizaciones de la sociedad civil se ven en esta materia del uso de las tecnologías de la justicia y qué buenas prácticas identifican o conocen, ¿no? Otro tema también novedoso es el de la justicia abierta, todo lo que tiene que ver con la participación, la colaboración y la transparencia en la justicia, que va a tener también un capítulo específico dentro de del convenio. Si puedes pasar 2 diapositivas más, Yanka. No, la anterior. Vale, ahí. Entonces aquí también hay una pregunta orientada a identificar qué principales barreras o obstáculos se identifican en esta materia, en temas de participación, colaboración y transparencia en la justicia y qué buenas prácticas conocen o tienen identificadas, ¿no? Otra pregunta relativa a marcos, aunque ya se ha hecho todo un análisis del marco normativo y jurisprudencial en la materia, bueno, qué buenas prácticas conocen en el desarrollo de marcos normativos en la legislación, en la región iberoamericana, ¿no? Legislación específica sobre este tema, otros posibles convenios, reconocimiento que haya del derecho de acceso a la justicia a nivel constitucional. Y finalmente hay 2 preguntas, una orientada a identificar los principales obstáculos que pueden darse en el proceso de definición y aprobación y posterior implementación del convenio, todo aquello que tiene que ver con las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y finalmente hemos dejado una pregunta abierta para que se pueda incorporar todas aquellas otras cuestiones que no están en las preguntas anteriores, pero que ustedes desde su experiencia y conocimiento práctico consideren relevantes, deben ser parte de un convenio iberoamericano sobre el acceso a la justicia. Aquí terminaría lo que son las 14, creo que son, o 13 preguntas del
del convenio. La siguiente, Yanka, por favor. En la página web de la CONGIP se ha creado un espacio específico. Según entran en el portal web inicial, en la portada, como verán, hay un espacio específico que pone Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia. Pinchando ahí se va directamente, Yanka, la siguiente, al espacio que se ha creado para el convenio, y ahí está tanto en español como en portugués. Pinchando se va directamente al cuestionario. Como comentaba Joaquín, se ha definido hasta el 3 de febrero para poder enviar el cuestionario, y luego ya los recibirá la Namati, y así que serán los que sistematizarán y analizarán toda la información de cara a incorporarlos como insumo al proceso de definición posterior. La última, Yanka. Bueno, ya lo último, pues eso, agradecerles su participación, que para nosotros, como digo, van a aportar un gran valor a este proceso, y las organizaciones de la sociedad civil que tienen un conocimiento del trabajo diario, del acceso a la justicia, y con las personas y con las instituciones, bueno, pues una riqueza del trabajo que va a enriquecer, valga la redundancia, la definición de este futuro convenio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín y María Luisa, por presentar todo el trabajo que se viene haciendo desde hace algunos años ya, y la proyección del trabajo futuro, y por también mostrar parte del cuestionario que, como decía María Luisa, ya está en un botón en nuestra página web. Si entran a www.comgib.org, en la parte de tratados hay un clic, un botón específico que tiene que ver con el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, que abre la herramienta de consulta en un formato Google Forms hasta el próximo 3 de febrero, cuando se cierran las consultas, y gracias al trabajo con Namati, ellos van a sistematizar toda la información. Así que vamos a abrir este espacio de diálogo, de consultas, de preguntas, aprovechando que también están nuestros expertos. Yo ahí también le voy a ceder la palabra a José Ramón Antón para que dirija esta parte, si se quiere, de consultas específicas sobre este procedimiento, no tanto sobre el convenio, que eso, como les decíamos antes, es un proceso que se está avanzando, digamos, sino sobre este proceso específico y lo que tenga que ver con el cuestionario y las formas de participación. Pues yo creo que en primer lugar lo que podríamos hacer, yo les invitaría a que se presenten para que también quede constancia de las personas y las instituciones que están hoy representadas, y después de esa ronda, o aprovechando esa ronda también, escuchar las intervenciones o las preguntas que quieran hacer. Les propongo que hagamos esa ronda. Si quieren ya hacer algún comentario inicialmente, los expertos pueden tomar nota para que luego les contestemos, y así, pues además de Luciana y Tatiana, que ya se han presentado, y de nuestros expertos, mi nombre, como decía Tatiana, es José Ramón, y aprovecho también para presentar a Yanka, que es esa persona que está en la sombra, pero que es fundamental para nosotros, que trabaja en el equipo de la Secretaría General, que es Janina Wolny. Y si les parece, yo les voy proponiendo el orden que tengo. En primer lugar está César Valderrama. César. Hola, un buen día para todos. Agradezco mucho este espacio, que es esencial que la sociedad civil pueda participar de Trabajo de Justicia, Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad en Colombia. Soy el director del área de Sistema Judicial. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Yo tengo después a Felipe Pino. Hola, buenas. Sí, Felipe Pino, de Chile, parte de la organización ONG FIMA, Fiscalía del Medio Ambiente. Nos dedicamos a temas de acceso a la justicia ambiental. Un gusto de estar aquí con ustedes. Gracias, un gusto, Felipe. Tengo después a Guillermina Greco. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermina Greco, trabajo en ASIG. Muchas gracias, Guillermina. Veo después a Gustavo sin apellido, que entiendo que es Gustavo Yalc, al que le mando también un saludo y un abrazo desde Madrid. Gustavo. Yo mismo, José Ramón, gracias, un gusto, muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Yalc, les saludo desde Ecuador. Un saludo a José Ramón y a Joaquín también, un saludo a quien conozco. Trabajo en el Instituto Iberoamericano de Justicia, una entidad que hemos creado en una red de profesionales de Iberoamérica que trabajan y tienen experiencia en acceso a justicia.
Y como ahora solo es presentación, pues solo saludo y luego haré un pequeño comentario. Gracias, José Ramón. Muchas gracias, gracias a ti, Gustavo. Y tenemos otro Gustavo, que entiendo que es Gustavo Mauriño. Gracias, buenos días desde Argentina. Soy Gustavo Maurino, soy actualmente director de la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y también consultor del PNUD de Argentina en temas de acceso a la justicia. Gracias, Gustavo. Tengo después a Juan Carlos de CEMDA. ¿Nos dices la entidad, CEMDA, a qué corresponden las siglas, por favor? Así es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA. Buenos días, disculpen. Muchas gracias, Juan Carlos. Para ahora, Renzo Lavín. Hola, buenas tardes. Renzo Lavín de Argentina. Estoy colaborando con ASIG y NAMATI en este proceso. Gracias, Renzo, por el trabajo que vienes haciendo también. Y Romina del Sordo. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Romina, soy parte del equipo de trabajo de ASIG también. Y está también Sebastián Pilo, que también está trabajando con nosotros. Sebastián. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todas y todos. Soy Sebastián Pilo, soy codirector de ASIG, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Gracias, Sebastián. Nos quedan dos personas. Tomás Alvear. Mi nombre es Tomás Alvear. No sé si se me ve en la cámara. Estoy muy gustoso de esta charla y agradezco mucho. Estoy como director ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Justicia junto a Gustavo Yal, nuestro presidente. Saludos al doctor Joaquín también. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Yo les voy a pedir ahora que enciendan todos la cámara para que nos hagamos una foto de familia para las redes sociales, si les parece bien. Si les parece, ya que Gustavo Yalc había manifestado su intención de hacer algún comentario, pues empezamos por Gustavo y van pidiendo la palabra en el orden que quieran. Gustavo. José Ramón, gracias, sí, con todo gusto. Sí, primero, mira, quiero felicitar esta iniciativa, creo que se impone hacerlo, me parece necesaria. Y la CONGIP creo que tiene un buen reflejo de sistematizar. Joaquín ha sido muy claro en plantear todos los antecedentes y desarrollos de soft law que existen sobre esto, pero tener un convenio que lo sistematice y haga énfasis en la necesaria política pública que se requiere para el mejoramiento de acceso a justicia de los habitantes de nuestra región, me parece necesario. Conozco el trabajo de CONGIP, en su momento tuve la ocasión de ser parte como ministro de Justicia de mi país, y de vuelta a las fuentes, a las raíces, ahora nuevamente en la sociedad civil, seguimos trabajando en el tema de acceso a justicia en el Instituto Iberoamericano de Justicia, que está compuesto por una red de profesionales de Iberoamérica, de España y de Latinoamérica, que han tenido experiencia y conocimiento académico y experiencia de territorio en el tema de acceso a justicia. Y desde esa experiencia vivencial, digamos, de militancia social, pero también de funcionario público en su momento como ministro de Justicia y en el Consejo de la Judicatura de Ecuador, saludo esta iniciativa y solo subrayo algo. Me parece muy completo el cuestionario. Me parece que hay una tarea titánica luego de sistematizar todo esto, sistematizar todo lo que significa acceso a justicia y sus diversas particularidades de que cada territorio y cada país tiene. Si en un país diverso como Ecuador, diverso geográficamente, culturalmente, es complicado sistematizar, no se diga en toda la región. Ecuador tiene una región costanera, culturalmente con sus particularidades culturales, tiene una región andina, con todo lo que implica geográficamente el acceso a servicios públicos, tiene una Amazonía que igualmente tiene una pequeña población, pero muy dispersa en un gran territorio. Entonces, como se manifestaba hace un rato, sistematizar todo lo que involucra el acceso a justicia, el acceso a la protección de derechos en esos contextos es complejo. Ahora bien, resolver lo geográfico, resolver lo cultural, lo económico, tiene sin duda antídotos, hay buenas experiencias, es bueno sistematizarlas, conocerlas. Solo quería agregar algo más. Hay una pregunta abierta al final que resuelve mi problema, porque claro, los formularios no son exhaustivos siempre en todo, aunque me parece muy bien concebido. La pregunta abierta resuelve al final mi problema, pero igual quiero plantearlo. Es el tema de la efectividad, porque tenemos estrategias muy claras para resolver el tema geográfico, más allá de que se las apliquen o no. El tema económico, de resolver el problema económico. El tema cultural, incluso, que es complicado, como por ejemplo en Ecuador, todo el tema indígena,
la población afro, etcétera, donde hay iniciativas no universalizadas, pero que tienen avances, digamos, y que se puede enriquecer con esta experiencia compartida. Pero quería hacer énfasis en el tema del problema de la efectividad, porque a veces resuelves el problema geográfico, tienes acceso geográfico, resuelves el problema económico, tienes acceso económico, incluso puedes haber resuelto el tema de rapidez, pero hay muchas ocasiones en las que el ciudadano se queda con la sentencia en la mano, y esta no es efectiva, y esta no se ejecuta, y entonces quedas otra vez en el problema de la falta de efectividad y de real acceso a la justicia. Solamente lo quería plantear, más allá de que el formulario resuelve esta inquietud con esa pregunta abierta final, y solamente para no alargarme, una vez más comprometer al Instituto Iberoamericano de Justicia en participar activamente en esto. Nos parece fundamental, saludamos la experiencia y comprometemos nuestro tiempo y la experiencia que hayamos tenido en el camino de tratar de mejorar el acceso a justicia de los ciudadanos en ponerla al servicio de CONGIB en esta iniciativa. Eso, José Ramón, muchas gracias. Pues muchas gracias, Gustavo. Yo agradecer también a Namati, que son los coanfitriones y son los que le van a prestar una inestimable ayuda a la CONGIB para esa sistematización que señalaba Gustavo, que es ardua y que es complicada. Así que desde el primer momento dar ese agradecimiento a Luciana y a todos los compañeros también de Namati, que nos van a auxiliar con esta labor de sistematización. Y como tú decías, bueno, regresas a los inicios porque hace más de 20 años que nos conocimos cuando tú estabas en ProJusticia. Me hubiera gustado cumplir los años y que me sentaran igual que a ti. No ha sido así, pero a pesar de eso mantenemos el contacto y me alegro, y creo además que tu experiencia desde el sector público y desde la sociedad civil puede enriquecer mucho también las aportaciones que se hagan. No sé si hay alguna persona más que quiera solicitar la palabra para hacer algún comentario, alguna pregunta. César. Sí, tenía una pregunta más práctica frente al cuestionario. Hay una pregunta sobre las barreras de acceso a la justicia según el tipo de obstáculo, y por lo que veo uno elige una y luego elige del otro lado. Si uno quisiera plantear según el obstáculo varios obstáculos para cada uno de los temas, tiene que llenar varias veces el documento, es decir, puede uno participar para cada, porque al parecer uno elige uno y uno. ¿Se puede llenar varias veces el documento? ¿Está pensado así? ¿O el cuestionario tiene la opción de diligenciar como esta pregunta varias veces sin tener que llenarlo todo? Me refiero a la parte donde dice cuestionario, la pregunta 2, barreras para el acceso a la justicia. Parece que uno elige solo uno y del otro lado uno. Sí, Esa es una... Ay, perdona, César. Termina, perdona. Sí, no, esa por el lado del cuestionario. Otra pregunta más que no viene el cuestionario y quería preguntarles sobre el procedimiento interno que ustedes van a tomar es cómo establecer cuál es la vara con la que se va, a partir del cual se va a establecer el acceso a la justicia en la región. Tenemos diseños institucionales y también accesos a la justicia muy desiguales. En algunos temas relativamente son las mismas los problemas, pero diseños institucionales que pueden ser diferentes entre los países. ¿Qué criterio van a adoptar ustedes para decir este va a ser, van a sacar un promedio, más o menos como este es el diseño, o van a tomar el país con el mejor diseño? Quería preguntar sobre eso. Y el otro punto que también lo mencionó Gustavo, y es en América Latina, yo creo que uno de los principales problemas es el de implementación de las decisiones judiciales, que es casi que común a todos. Sin embargo, en el cuestionario solamente está una de las últimas preguntas abiertas. Quería como sugerirle respetuosamente que al ser un problema tan grave y general, tal vez que se pudiese profundizar en el cuestionario en un parte, cómo ahondar en este tema, que coincidimos que es común y que uno pudiese pensar, como ya terminó con la sentencia, hasta aquí llega la justicia, pero yo creo que hay que correrlo un poco más y es la implementación, que es lo que garantiza realmente el efectivo goce de los derechos. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, César. Bueno, yo te respondo a una de las preguntas y luego le paso la palabra, si quieres, a Joaquín. Es sobre el cuestionario. Efectivamente, en esa pregunta, cuando uno da la opción, el despliegue que sale es este. Efectivamente, se puede elegir uno, pero en la pregunta final, la pregunta abierta final, se puede completar.
Si se considera que hay varios, bueno, pues en la pregunta final abierta se puede incluir. En cuanto al tema de la efectividad que mencionaba Gustavo y que ha traído de nuevo a colación César, nosotros el concepto que estamos partiendo, que estamos trabajando de acceso a la justicia es un concepto amplio, no solo el acceso a la jurisdicción, sino cualquier mecanismo que permita resolver un conflicto, ya sea dentro de la justicia formal o no, incluyendo también, siguiendo la jurisprudencia en este caso de la Corte Interamericana, la ejecución de las resoluciones. El convenio va a tener una sección específica relativa a la ejecución y los recursos. Y ahora aquí paso la palabra a Joaquín para que complete, corrija o añada lo que quiera. No, la verdad, María Luisa, lo has explicado todo estupendamente. Yo quería contestar a la pregunta directa que ha hecho César y estamos manejando en los trabajos una concepción amplia, tal y como lo ha definido María Luisa, de cómo satisfacer las necesidades jurídicas de las personas, pero también muy flexible. Queremos que sea una concepción muy flexible que permita la adaptación a distintas realidades. Otra cosa son las obligaciones que se vayan creando a los estados, como específicas, como hacía referencia Luciana en su intervención inicial. Y luego el problema de la efectividad, que tanto Gustavo como tú, César, lo habéis comentado, es un problema que está presente y ha salido ya en muchas ocasiones en el desarrollo de los trabajos, y veo que vamos a seguir profundizando mucho en él. Y vamos mucho en la línea de la Corte Interamericana cuando habla del derecho al cumplimiento de las resoluciones judiciales como un elemento esencial del acceso a la justicia, pero no nos vamos a quedar en la fase declarativa, sino que vamos a ir también a profundizar en la fase ya de ejecución. Pues muchas gracias. Pedía la palabra también Juan Carlos desde México. Gracias, buenos días nuevamente, o bueno, buenas tardes o noches probablemente por allá. Muy velozmente, nada más quisiera recordar el comentario que ya había hecho Luciana para voltear a ver experiencias y lecciones aprendidas y aprendizajes, sobre todo con el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que está siendo un parteaguas para el entendimiento del derecho a la justicia en asuntos ambientales, pero con esta lógica de derechos colectivos y con una diversidad cultural como la de Latinoamérica, me parece que es una referencia obligada. Y de la misma manera, la Convención de Aarhus, que es esta convención europea que también aborda estos derechos de acceso, me parece que de ahí podemos retomar muchos elementos que nos van a facilitar avanzar más rápidamente y perfeccionar el trabajo. Me da mucho gusto haber escuchado este comentario de entender el acceso a la justicia de manera muy amplia, sobre todo cuando nos relacionamos con temas de derechos colectivos y comunidades o personas en situaciones de vulnerabilidad. Generalmente el andamiaje institucional de todo el sistema jurídico no brinda respuesta adecuada para estas personas. Entonces, tener mecanismos como resolución alternativa de conflictos, por ejemplo, muchas veces nos puede solucionar y nos puede, como decimos coloquialmente, alivianar la carga del peso. Y en ese sentido, entonces, nada más recordar, voltear a ver Aarhus, el acuerdo de Escazú, la resolución alternativa de conflictos y felicidades. Creo que es un trabajo, una iniciativa que se requiere y qué bueno que haya mucha gente como todas las que están presentes aquí trabajando en este tema. Así que adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues sí, el convenio de Escazú, como decía Luciana, lo hemos tomado como referencia de participación de la sociedad civil y aparece además en el marco axiológico y en los talleres que ha habido con los estados incluso una mención específica al acceso a la justicia en materia medioambiental, también conectada, como tú decías, con el ámbito de los defensores de derechos humanos que trabajáis en este sector. En cuanto a la pregunta concreta de César, de cuál va a ser, digamos, el estándar, nosotros, como con HIP, lo que hacemos es acompañar el proceso de diálogo político entre los estados. Y aunque la respuesta es muy política, es un proceso político y va a ser la síntesis entre lo deseable y lo posible. Es decir, que estamos intentando también recabar buenas experiencias en políticas públicas, en marcos normativos, para plantearle a los estados que dentro de ese principio de progresividad que siempre está
presente, ¿no?, en el derecho internacional de los derechos humanos, pues que los estados puedan asumir compromisos al menos de un horizonte al que llegar, como digo, inspirado por ese principio de progresividad. Y Sebastián Pilo había pedido también la palabra. Muchísimas gracias, José Ramón. No, bueno, algunas cuestiones más generales. Yo he tenido la oportunidad de conversarlo con la gente trabajando en la CONGIP, pero aprovecho el contexto para hacerlo público. Nosotros estamos altamente entusiasmados y con expectativas altísimas respecto de este proceso. Durante, como decía Luciana al principio, durante mucho tiempo soñamos con esto como una posibilidad, ver que existe un camino concreto a transitar para que esto se haga realidad y los estados asuman compromisos significativos en materia de acceso a la justicia en la región, y eso se traduzca en mejoras de las políticas, mejoras de los procesos, y que los grupos más vulnerabilizados de nuestros países, quienes sufren las barreras de acceso a la justicia, puedan empezar a encontrar soluciones a esos problemas. Es nada, todo por lo que trabajamos, así que tendrán en nosotros toda la colaboración que se requiera. También seremos, ¿cómo decirlo?, insistentes, seremos exigentes y esperaremos seguramente mucho del proceso. Pero por supuesto cuenten con nosotras y nosotros para todo ese camino. Dicho esto, algunas cuestiones puntuales. Yo tuve la suerte de ver el formulario con anticipación. Hay una pregunta de César que quisiera clarificar. Más de una barrera. Sí, cuando terminas de poner una barrera, te ofrece poner otra. O sea, hay un loop que te permite poner más de una. Luego me parece que es pertinente el comentario respecto a la posibilidad de incorporar alguna pregunta, alguna posibilidad de hacer devoluciones respecto de mecanismos de efectividad de los derechos. Quizás podemos pensar, me parece que es una buena sugerencia la que hacen para incorporar eso al formulario. Me parece que es interesante. Y después, lo último, solo porque quisiera a ver si lo entendí bien respecto a la primera parte de la presentación. No sé si ustedes ya tienen claro el momento en donde se podría contar con un borrador público accesible. Entendí que sería en diciembre, pero no sé si es que eso se abriría en diciembre o están terminando el borrador, pero la publicación de eso sería más adelante. También para pensar cuáles son los ámbitos formales. Me imagino que va a haber ámbitos formales de negociación entre los estados, entre los ministros y ministras en torno al convenio. Entonces, para poder proyectar hacia adelante, más allá de lo importante que tenemos ahora, que es la necesidad de completar este formulario, recibir inputs, para pensar hacia adelante de las etapas de los borradores y las instancias más formales de negociación entre los estados y cuándo van a ser, qué tiempos y demás. Pues en la hoja de ruta, si no recuerdo mal, en diciembre lo que se presentaba es lo que esperamos tener ahora cerrado un poco una estructura acordada de lo que va a ser el convenio, y también algunas de las definiciones con las que luego vamos ya a negociar ese texto articulado, que también teniendo en cuenta que algunos países enero, febrero se descuelgan laboralmente, esperamos empezar a tener algún texto articulado a lo largo del primer semestre seguro. No sabemos todavía cuánto. Están prevista la realización, igual que veíais también la realización de un taller con redes regionales, con organizaciones de la sociedad civil, la realización de talleres con los estados para trabajar ya ese texto articulado, pero todavía no tenemos, digamos, un cronograma cerrado. Como digo, sería en el primer semestre. Intentaríamos, no sé si todo el texto, pero yo creo que ya podríamos tener avances una vez acordemos esa estructura y esas definiciones, que es lo que ahora estamos trabajando con los países. Respecto a la cuestión de la eficacia, yo no sé si hay por parte de los expertos tienen alguna opinión. Yo creo que técnicamente añadir en el Google Forms no es muy complicado y que quizá fuera una
una pregunta interesante la que planteaba Gustavo y también César manifestaba interés. Así que le pregunto también a Joaquín y a María Luisa si les parece correcto y podemos también añadirla porque yo creo que nos podría dar algunas respuestas interesantes. Los expertos me miran como diciendo, ¿nos vas a hacer trabajar más? No, yo estaba mirando a Joaquín a ver si iba a responder él. Yo creo que es interesante incorporarla, pero habría que hacerlo rápidamente antes de que se empiece a circular el enlace al formulario, ¿no? Luciana, porque también va a participar y vais a trabajar en la sistematización, o si os parece interesante. Sí. No, totalmente de acuerdo. De hecho, es una pregunta que cuando estuvimos revisando la pensamos y sí veíamos que el formulario era largo y nos daba miedo cuando hicimos recomendaciones, pero sí me parece como muy oportuno y creo que tener ese tipo de conversaciones desde una instancia preliminar, antes de tener como un texto, me parece que puede aportar en la elaboración del texto. Así que sin problema y agreguémosla en el formulario. Perfecto. No sé si hay alguna palabra más pedida, creo que no. Bueno, esto era un poco hablábamos antes, un pistoletazo de salida también para contarles la iniciativa, la metodología y esa hoja de ruta que hemos compartido con ustedes. Y es, por tanto, el principio del proceso de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. Van a tener o tienen ya a su disposición ese formulario al que vamos a añadir esa pequeña pero importante pregunta que nos planteaban. Y a partir de ahora lo que les animamos es a tener una actitud proactiva, compartirlo también con compañeras y compañeros de otras organizaciones de la sociedad civil. Yo mismo lo he hecho también con algunas personas conocidas que hoy no podían estar, pero que ya tienen ese enlace para el formulario, y yo creo que va a haber una nutrida y representativa contribución por parte de los organismos y las organizaciones de la sociedad civil. Luciana quería decir algo, sí. No, simplemente comentar, pero no son muchas las personas que han podido estar, sabemos que son como fechas difíciles y algo que pedimos y que nos confirmaron que iban a tener, este video va a estar grabado, pero que igualmente durante el mes de enero vamos a, sobre todo si hay algunas organizaciones que están interesadas en participar, que nos dejen sus contactos, desde la sociedad civil, tener espacios más de discusión informal, si se quiere, o de compartir y sociabilizar. Creo que además de compartir formularios, tener espacios de conversación nos permite para entender respuesta, que sería una respuesta a esta pregunta, como ir sociabilizando un poco la información, y que también eso nos va a ayudar mucho al proceso de síntesis, que no sean solo compilar información, sino tener algunos procesos de diálogo y conversación. Así que si alguna de las organizaciones que están aquí, no las que conocemos, que ya sabemos, ya serán invitadas, sino alguna organización que quiera participar, ahí estoy pensando especialmente en Gustavo, que no hemos trabajado con la asociación, bienvenidos, déjenos sus contactos y seguramente en enero vamos a estar intentando generar esos espacios de y para sociedad civil de discusión sobre respuestas al formulario y primeras reacciones. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, Gustavo, a todos y a todas por participar en este encuentro, como decíamos, como decían todos y todas en esta inauguración de este proceso de participación activa por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Les damos cierre y les agradecemos muchísimo a todos y a todas por estar en este espacio hoy y por el proceso que recién estamos comenzando. Muchísimas gracias, que tengan buenos días, buenas tardes y felices fiestas.